Muy bien, yo te voy a pedir, querido hermano y hermana, que abras la palabra de Dios, la Biblia, por el Evangelio de Juan, de San Juan, Evangelio capítulo 14. Quiero hablarte una vez más. Ya el domingo pasado estuvimos hablando de ese día de Pentecostés, sed llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero en esta mañana una vez más, en el nombre de Jesús, y que Dios bendiga su palabra, aunque más que su palabra lo que tiene que bendecir es mi vida, al vocero, ¿verdad? Porque su palabra es suya, es bendita ya, es bendita, pero nosotros somos los que vamos a compartir y somos los que necesitamos esa unción del cielo, esa frescura del Espíritu para compartir la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo nuestro comienzo. Te quiero hablar de ello en esta mañana. El Espíritu Santo nuestro comienzo. Porque creo, querido hermano y hermana, lo mismo que el domingo pasado te comenté, creo que es importante que nosotros tengamos en claro, bueno, pues todo lo que es o parte, no lo podemos compartir en una predicación, ¿verdad? Todo lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Pero quiero en esta mañana darte algunas pinceladas. El domingo pasado tuvimos un culto donde la presencia del Señor nos abrazó. Como sabéis, hubo un llamado, estuvimos aquí compartiendo, estuvimos orando, con la intención, querido hermano y hermana, de ser llenos del Espíritu Santo, porque cada día lo necesitamos, Necesitamos continuamente ser llenos del Espíritu Santo y así lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y lo dice de una manera enfática, haciendo énfasis. Mandato de parte de Dios a la Iglesia, que evidentemente ya ha recibido el Espíritu Santo, cuando se cree, le dice, sed llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, es algo que continuamente la Iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, quiero comenzar diciendo de que el Espíritu Santo sabemos que guía, que ministra, que elige, que impulsa, que motiva, que socorre, que ayuda. Pero hay algo que tú y yo tenemos que tener claro. Mira, cuando Jesús acaba la obra de la redención en la cruz del Calvario, uno de los gritos que ya compartíamos en el domingo de resurrección, aquel domingo de resurrección, uno de los gritos que él tiene es que estaba todo consumado. La obra de la redención había sido consumada, había acabado su obra, había terminado, todo estaba hecho. Cuando se refiere, todo está consumado, todo había acabado, todo estaba terminado. Él cargaba con nuestros pecados, su sacrificio, su sangre derramada nos limpiaba de nuestros pecados, y nuestro reconocimiento de ese estado caído que nosotros tenemos, apartado de Dios, al reconocer esa obra del Calvario, es lo que hace que nos reconciliemos con la presencia de Dios. Ello nos lleva a reconciliarnos con Dios. Él nos da vida en abundancia. Él restaura, Él transforma, Él sana. Pero momentos antes de que Él fuera a la cruz del Calvario, Él les había dicho a sus discípulos que hacía falta que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Puesto que el Espíritu era quien iba a convencer, el que iba a convencer y el que convencía al hombre de su estado caído y de la necesidad de acercarse a un Dios santo, santo, santo. Es quien lleva al hombre, la obra del Espíritu Santo, es quien lleva al hombre a los pies de Cristo. Y también, de una manera íntima, el Espíritu Santo va a ayudar al hombre en sus debilidades, en sus temores, en sus desconsuelos. El Espíritu Santo es quien realmente comienza la obra de santidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien comienza a que tú puedas ponerte delante de Dios. El Espíritu Santo es quien te va a convencer del mensaje de la predicación. El Espíritu Santo es quien te convence
de tu estado y de mi estado. Es decir, antes de que tú confesaras a Cristo, el Espíritu Santo es el que hizo la obra interiormente, en tu mente y en tu corazón, para que la palabra de Dios te fuera revelada y tú fueras iluminado e iluminada y entendieras la cruz del Calvario y pudieras reconocer a Cristo en tu corazón. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Amén de todo el ministerio que el Espíritu Santo tiene. Por eso, hermano, quiero leer en Juan, en el capítulo 14. Por eso, hermano, el Espíritu Santo es quien comienza la obra en nosotros. Él nos ayuda a caminar en los caminos del Señor. Él es nuestro comienzo en la vida cristiana. Y dice Juan 14, 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Mora con vosotros, estará con vosotros. Ya Pablo en Corintios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso quiero deciros, hermanos, de que donde el domingo pasado hablamos de eso, de ser llenos del Espíritu, quiero que en esta mañana veamos cómo Dios nos muestra el comienzo de su obra por medio del Espíritu. El comienzo de su obra por medio del Espíritu. Porque el comienzo lo da Él. Solamente su poderosa mano hace posible nuestro comienzo espiritual. Es su poder sobrenatural el que hace posible que nosotros andemos en un espacio espiritual, en un nivel, podemos decir, espiritual, en algo que solamente Dios a través del Espíritu Santo puede hacer que tú y yo caminemos. Dios continuamente está trabajando en nuestras vidas. Su deseo, escúchame bien, hermano y hermana, su deseo es que tú cada día tengas más intimidad con Él, más relación con Él, más santidad. Su deseo es llevarnos a más intimidad y comunión con Él. Su deseo es trasladarnos a una nueva relación cada día más íntima con Él, más estrecha con Él, a niveles superiores, porque a más relación y más intimidad con Él, quiero decirte algo, eso se va a reflejar en frutos, eso se va a reflejar en dones, eso se va a reflejar en manifestaciones. El domingo pasado decía yo, ¿no? Creo recordar, y es así, ¿no? Es así porque fue algo que compartí desde mi corazón, una frase, ¿no? Que me dijo un pastor que yo tuve ya es muy anciano, y cuando yo le preguntaba, ¿no? Pastor, que lo repito, ¿no? Por si no lo recuerdas, ¿no? Pastor, ¿cómo se ve y me refiero a nivel general, un creyente, una iglesia, ¿no? Llena del Espíritu Santo. Y él me dijo, mira, cuando tú veas que las reuniones de oración hay más asistencia que en cualquier culto de la semana, di tú, esa iglesia está llena del Espíritu Santo. Porque la intimidad, la comunión con el Espíritu Santo te lleva a eso, a querer estar con Él. Y cuando uno está en oración, cuando uno está en adoración, cuando uno está en el cuerpo de Cristo, eso es una de las manifestaciones que la iglesia se ve que está llena del Espíritu Santo. Y eso se ve en los cultos de oración, ¿no? Por ejemplo. Y el pastor me decía eso, me decía, cuando tú veas una iglesia que hay una asistencia tremenda en los cultos de oración, di tú, es una iglesia llena del Espíritu. Pero también tenemos que decir que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia con frutos. Es una iglesia con dones, es una iglesia con señales, es una iglesia con milagros, es una iglesia de prodigios, de manifestación gloriosa de la gracia y de lo que sobreabunda de parte del cielo en nuestras vidas.
Por eso, queridos hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a ello, a un nuevo nivel superior de entrega, de conocimiento, de crecimiento, capacitación, de restauración, de sanidad, de santidad en medio de nuestras vidas. Dios continuamente está trabajando en nuestras vidas. Por eso se acercó a la playa, ¿verdad?, en busca de los pescadores aquel día, y Pedro sale nadando a su encuentro y él sigue dando oportunidades porque quiere seguir trabajando en las vidas de sus hijos y de sus hijas, y esto lo hace a través del poder de su Espíritu Santo. Esto lo hace su Espíritu Santo. En el lenguaje hay una traducción de este texto que hemos leído, que es el lenguaje actual, que dice lo siguiente de este texto, dice: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Esa traducción en este texto me gusta mucho porque lo explica muy bien, lo hace muy sencillo, muy entendible. Por eso, hermano, esta palabra nos demuestra a través de una promesa cumplida, allá en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vendrá, se cumplió esa promesa, pero cada vez que tú te acercas al Señor y estás en esa comunión, en esa intimidad, en esa relación, en la cual tu corazón, tu disposición es de llenarte cada día más, el Espíritu viene y te llena continuamente y permanentemente. Y tú y yo, querido hermano y hermana, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día. Amén. Es una promesa cumplida, efectiva y un convenio de trabajo, una continuidad de su presencia que nunca se debe de cortar. Dice la Biblia: porque mora con vosotros y estará con vosotros para siempre. Él está para siempre contigo. Dios nos habla de un nivel de compromiso tal de Dios con el hombre y su obra en la tierra, que cambia a su Hijo por su Espíritu, para dar vigor y poder a su iglesia aquí en la tierra. Aleluya. Debemos de tener mucho valor y mucho significado para Dios, que no solo envió a su Hijo, sino que también, querido hermano y hermana, a su Espíritu, para que nosotros estemos acompañados, consolados, capacitados y creciendo continuamente en una relación estrecha y cada día más con el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso quiero decirte en esta mañana, en primer lugar, que el Espíritu Santo es en ese nuevo comienzo, ese nuevo nacimiento. Porque todo proyecto, todo trabajo que es nacido del Espíritu tiene un crecimiento imparable. Daros cuenta de este texto que os voy a leer. Es algo que avanza de manera sobrenatural. Dice en Mateo capítulo 1, 18, apúntalo, Mateo 1, 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esta palabra, verdad, con lo que estamos diciendo? Pues todo, porque fue el Espíritu quien marcó un nuevo nacimiento. Algo sobrenatural. La Virgen había concebido algo nuevo del cielo, del Espíritu Santo. El Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo. Una obra que no se pudo detener ni se ha podido detener hasta el día de hoy. Bendito sea su nombre. Amén. Tú y yo hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es el comienzo de todo. De la vida cristiana, de tu vida cristiana.
de nuestra salvación, de nuestra justificación, aún de nuestra santificación. Y es el comienzo de la nueva vida en Cristo, del cambio de mente y de corazón, de una restauración y una transformación total, si es que el Espíritu Santo está en tu vida y en mi vida. Somos nuevas criaturas en Cristo, y todo esto por medio del Espíritu. Aleluya. Y debemos entender que Él es nuestro comienzo en todo, en todas las áreas de nuestras vidas. Quiero decirte que el Espíritu comienza haciéndonos cambiar nuestra mente, ¿verdad? Puesto que me convence de mi estado caído y apartado de Dios. Él toca nuestra mente, nuestros pensamientos, donde fluye en nuestro mapa mental, y donde nosotros nos dirigimos, y lo que creemos, y nuestros pensamientos, y nuestros valores, y nuestros principios. Cuando el Espíritu viene ahí para cambiar todo eso. El Espíritu, querido hermano y hermana, no viene a que tú dejes de fumar, no creas, ni viene a que tú dejes el alcohol o las drogas, también. Pero no crea que solamente viene a eso. Viene a algo aún mucho más profundo, y es a cambiar. Se habla del corazón, pero no es el corazón. El corazón es un músculo, el cerebro, donde fluyen esas redes neuronales, donde se concibe y se almacena y se crea todo lo que tú y yo somos. Es ahí donde viene el Espíritu a tocar, a cambiar los paradigmas, a decirte que si vas para allá, ya no puedes ir para allá, tienes que comenzar a ir para allá. Eso es metanoía, eso es el tema del pecado. Cuando hablamos de arrepentimiento, de pecado, metanoía, habla de eso, de un cambio. Vas para allá, y ya no vas para allá, vas para allá. Ahí donde viene el Espíritu a tocar. No solamente viene a cambiar cosas, que las cambia evidentemente, pero es algo profundo del corazón. Ahora se está viendo, Estados Unidos se ve mucho, ¿verdad? De vez en cuando estas catástrofes de matanzas de un chico, de alguien que coge un rifle por la libertad de armamento, ¿verdad? Que coge un rifle y mata a personas, y quieren quitar las armas, que deberían de quitarlas. Pero el arma no dispara sola. El que la dispara es el hombre. Y al que hay que cambiar es al hombre. Amén. Ya puedas quitar las armas, el hombre sigue teniendo un corazón malo, engañoso, malvado. Hoy estamos aquí, hermano, cualquiera de nosotros, hoy estamos aquí y no sabes lo que puedes hacer mañana, dentro de un rato. Daros cuenta que aquí no ocurre, hermanos, esto aquí no ocurre, pero daros cuenta que tú o yo hemos visto alguna que otra vez un hermano alabar y adorar al Señor y salir por la puerta y como se suele decir aquí en Andalucía, perder los papeles. Y hace 5 minutos que ha estado adorando a Dios. Hay algo en nosotros, hay un defecto en nosotros, en el ser humano, que tiene que ser corregido. Esa avería solamente la arregla el Espíritu Santo, aleluya. No hay otra manera. Por eso, hermanos, el Espíritu nos hace cambiar nuestra mente, puesto que convence, y nos convence de nuestro estado, de nuestra situación caída. Pero yo os digo la verdad, y se os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 7, 8. Él convence.
Él cambia, Él restaura, Él transforma, Él hace una obra interior. Por eso, queridos hermanos y hermanas y aquellas personas que nos ven, tú te puedes poner, tú puedes hacer cualquier tipo de romería, puedes ir a cualquier tipo de religión, puedes hacer kilómetros y kilómetros haciendo cualquier tipo de camino, puedes ir de rodillas de una ermita a otra, puedes hacer lo que tú quieras, puedes poner 200.000 velas, hacer 200.000 ofrendas, ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no tengas al Espíritu Santo, quien convence, cuando acabes lo que estés haciendo, serás la misma persona. Serás la misma persona. Por eso hay quien acaba la Semana Santa, una Semana Santa gloriosa, que vale, que sale, que... Y el lunes de Semana Santa son las mismas personas que eran cuando había comenzado la Semana Santa. Igual. Siguen humillando, siguen pisoteando, siguen hablando mal, siguen esclavizando, siguen engañando, siguen... No ha pasado nada, porque no tienen al Espíritu. Porque el Espíritu es el que cambia y convence al ser humano. Aleluya. El Espíritu es mi comienzo espiritual. Él nos ha convencido de nuestra necesidad de Cristo, pero también quien me ayuda en todas las demás cosas. Él nos ayuda en todas las demás cosas. El Espíritu Santo es quien me ayuda en todas las áreas de mi vida, aún en la oración. Porque aunque yo no sepa qué orar, dice que Él me ayuda y lleva mis oraciones delante del Padre. Por eso, querida iglesia, también en todas las áreas, a nivel espiritual, pero en todas las áreas de nuestras vidas, no podemos idear actividades, hacer cosas, diseñar proyectos y una vez que está todo concretado y establecido, decir: Señor Espíritu, te pido que me ayudes a llevar esto y aquello. Toda idea, todo lo que ocurre en nuestras vidas, todo diseño de mi mente estará bien cuando antes aprenda a poner al Espíritu delante de todas mis cosas. Y antes de dar un paso, decir: Espíritu Santo, si es de tu voluntad, ayúdame, y si no, revélame lo que tengo que hacer. Aleluya. Proverbios 16 dice, el hombre propone, en la Nueva Versión Internacional, es mucho más claro, dice: el hombre propone, pero Dios dispone. No crea que esto es una frase que se dice mucho, ¿verdad? Pero es que es bíblica. 16.1, Proverbio. El hombre propone, pero Dios dispone. Él no está después, Él está antes. Antes que todos y que todo. Cuando Él está antes, tarde lo que tarde, la respuesta vendrá. La oración tendrá respuesta y el propósito de Dios se cumplirá. Y de esa manera vamos a aprender a esperar en Él y a tener fe en un Dios glorioso y poderoso que no miente y que tiene una promesa y te dice que el Espíritu Santo está para ayudarte, para consolarte, para convencerte y para llevarte a otro nuevo nivel espiritual de crecimiento. Aleluya. Bendito sea su nombre. Él es comienzo en mi nuevo nacimiento, mi comienzo en todas las áreas de la vida. Él está ahí, pero también es mi comienzo, ese nuevo comenzar de mi intimidad, de mi relación íntima con Dios, de mi conexión con Dios. Juan 14, 26, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito sea el Señor. En el versículo, Jesús les habla de un Consolador. En el versículo 26 da dos descripciones de lo que significa tener al Espíritu de Dios en nosotros. La primera, Él nos enseña todas las cosas. Todas las cosas. Todo lo que necesito para hacer bien las cosas. Todo lo que necesito para emprender cosas que nunca hice y estar tranquilo de que saldrá bien, se llama Espíritu Santo. Esta es una descripción. Y quiero que te quedes con esto en tu mente y que aprendas esto en esta mañana. Él es la fuente de tu capacidad, de nuestra capacidad. Él es la fuente de tu conexión con el Padre, de tu intimidad y relación con Dios. Él te permite seguir, servir y agradar a Dios, la obra
del Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo es el secreto que tenemos guardado y que la gente y aún los mismos cristianos se preguntan cómo pudimos lograrlo. Y eso es por gracia de Dios. Aleluya. Y en segundo lugar, el primero, Él nos enseña todas las cosas. Dice, nos recuerda todas las cosas. La gente que pierde a Dios como el sentido de su vida es porque antes se ha desprendido de la dependencia del Espíritu Santo. Hay veces que yo veo cuestiones que muchas veces podemos depender más de las cosas exteriores que de las cosas, que de la persona del Espíritu Santo. Hay veces que veo a creyentes pedir consejos antes a un vecino, a una vecina, ir aquí o allí, antes que sentarte y hablar e intimar tu conexión y tu comunión con el Espíritu Santo. Porque Él está contigo. Amén. El Espíritu Santo. La segunda característica que el Espíritu tiene es hacerte recordar todas las cosas que Jesús hizo y habló. Y eso es muy importante para un creyente, porque solo una mente tomada por las enseñanzas de Jesús, por eso es tan importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Porque si tú no conoces la palabra de Dios, el Espíritu no te va a recordar lo que ya tú tienes en tu mente, porque vas a tener la mente vacía de contenido bíblico. La podrás tener llena de otras cosas, pero no de contenido bíblico. Porque solo una mente tomada por las enseñanzas de Jesús será una mente que estará libre, preparada para las cosas del cielo y capacitada para las cosas de la tierra. Aleluya. El principio, querido hermano y hermana, de nuestra caída, de nuestro fracaso, de nuestro despegarnos de las cosas del Señor, es la falta de compromiso, entrega e intimidad con el Espíritu Santo. Ahí está el secreto. Es la no relación, la falta de comunión con el Espíritu, porque como consecuencia trae desconexión con el cielo, desconexión con la voluntad del Padre, y nuestra vida se extravía y tu visión y tu propósito no se van a llevar a cumplir, porque hay desconexión con la persona del Espíritu Santo. Continuamente, querido hermano y hermana, haz un ejercicio. Continuamente nos tenemos que hacer un examen, un análisis de cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque si tú no tienes buena relación con el Espíritu Santo, no vas a estar lleno del Espíritu Santo. Y va a haber en tu vida muchísimas cosas que no le van a agradar a Dios. Y esas son las cosas que te apartan de la voluntad de Dios. Esas son las cosas que te apartan y no ves la visión y el propósito que Dios tiene para ti. Y vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, como estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Yo no sé si tú te has fijado, Yo no sé si tú te has fijado. Mira, esta familia que está aquí, nuestra hermana Carmen, su pequeña, Salvi, son personas que se han convertido hace poco, hace poco. Y los ves tú, y permíteme, hermano, que en esta, porque toca en mi corazón ahora mismo el Espíritu, y quiero decírtelo a ti, por si el Espíritu también te toca a ti. Están aquí, nuevos. Los ves tú en todos lados. En todos lados. Quieren estar en todos lados. Con ganas de aprender, con ganas de adorar, con ganas de orar. Culto de oración, donde hay que ir, donde están. El discipulado, el bautismo. El primer amor. Tú que llevas ya 20, 25, 30, 40 años. No, que a mí no me hace... ¿Que no te hace falta? No, que no estás lleno del Espíritu. Que no estás lleno del Espíritu.
que no estás lleno del Espíritu. Los que llevamos 30, 20, 25, 30, 40 años, yo veo hermanos que llevan años y años, y los veo y hablo con ellos aquí y allí, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Y están en el desierto. Y es porque ha habido una desconexión. Se le ha apagado la batería y no se han vuelto a enchufar. Han perdido el cargador. Han perdido el cargador y no se han vuelto a enchufar. Siguen dando vueltas. Los ves tú en el mismo sitio. Y yo creo que si una persona, después de 30 o 40 años, yo creo que debe de saber más que cuando empezó, debe de servir más que cuando empezó, debe de entregarse más que cuando empezó, debe de estar más comprometido que cuando empezó. Ese es el crecimiento normal, ese es el crecimiento sano. Cuando hay sanidad en un creyente, tú lo ves, querido hermano y hermana. No lo ves como cuando era joven, sino al contrario, lo tienes que ver crecer, lo tienes que ver trabajar, lo tienes que ver entregarse, lo tienes que ver. Esa es la conexión espiritual verdadera con el Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, continuamente nos tenemos que hacer este autoexamen, este diagnóstico. Depende toda nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra relación con la propia iglesia. Todo depende de mi conexión, de mi intimidad con el Espíritu Santo. Todo va a depender de tu conexión con el Espíritu Santo. Y quiero ir acabando ya. El Espíritu Santo, quiero decirte de que es tu fuente, es nuestra fuente de sabiduría en medio de la adversidad y de revelación de los misterios de Dios. En Lucas capítulo 12, en la Nueva Versión Internacional, te la leo que también se comprende un poquito mejor, dice: cuando los que hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Bendito sea el Señor. Él siempre tendrá y tiene las palabras necesarias para que tú puedas defenderte y tener dirección en medio de la adversidad y de la aflicción. Si tú tienes una buena comunión, una buena relación, tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo, tú lo vas a conocer de tal manera que en cualquier situación Él te va a dar la dirección que tú tienes que tomar y te va a revelar la palabra que tú tienes que hablar. Pero para eso nosotros tenemos que tener esa comunión estrecha y perfecta con Él. Un ejemplo, a los que estáis casados, me voy a poner yo, como decía el otro día el hermano, me voy a poner yo. Yo hay veces que mi mujer solamente con una mirada sé lo que me está diciendo. Los hermanos se ríen. Pero además literal, te lo puedo decir literal. Lo que ella me quiere decir, no más o menos, no, sino las palabras que va a usar. Nada más que mirándola. Lo mismo que yo a ella. ¿Por qué? Porque llevamos 40 años, para 42 ya juntos. Nos conocimos, teníamos 6 o 7 años. Nos conocemos, no hace falta ni que nos hablemos, en ciertas situaciones ni que nos hablemos. Si tú conoces a alguien, es porque pasas tiempo con él. Yo no te puedo conocer a ti, hermano, ni tú a mí, no nos conocemos. Nos hemos visto aquí un domingo, adiós hermano, adiós, sí. Ahora, yo conozco a mi esposa, conozco a mi hermana que está aquí, la conozco. Cuando ella hace 5 la ceja para arriba, sé lo que ya le ronda. Es decir,
Los conocemos porque llevamos tiempo juntos. Es la comunicación. Y la comunicación, por eso Dios se comunica con el hombre, para que lo conozcamos, por eso Él se comunica. Él ha dejado el vínculo o el vehículo, mejor dicho, el vehículo de la comunicación para que lo conozcamos. Nosotros no podemos conocer al Espíritu Santo si no tenemos comunicación con Él, si no estamos con Él, si no vivimos con Él, si no nos levantamos con Él, si no nos dormimos con Él, si no comemos con Él. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú tienes esa relación, esa comunión, esa intimidad, esa comunicación? Fluye de tal manera que tú rápidamente, en cualquier situación, ¡plaf!, el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que decir, aún lo que tienes que hacer en momentos difíciles. Dirección, visión, el Espíritu te lo va a dar, pero para eso tenemos que pasar tiempo con Él. Darle lugar al Espíritu Santo. Él es el principio, la sabiduría de la revelación, de la toma de dirección. Así le ocurrió a Pedro y lleno del Espíritu Santo se pudo defender, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, delante del rey Agripa, el inspirado, lleno del Espíritu Santo, pudo responder, aún predicar el Evangelio delante del rey Agripa, que dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, un poco más y no llega con la palabra, porque el Espíritu Santo le estaba dando la dirección correcta. Aún Pablo, cuando iba a predicar a un lugar y el Espíritu se presenta un ángel y le dice: no vayas allí, ve a Macedonio, porque el Espíritu le dio la dirección. Él iba a ir a otro sitio, pero el Espíritu lo llama, porque había una conexión, una intimidad, un oído, como se suele decir, hermano, oído fino a la voz del Espíritu. Amén. Abraham tuvo el oído fino a la voz de Dios cuando estuvo a punto de clavarle el cuchillo a su hijo, a punto de clavarle el cuchillo, y oyó la voz de Dios porque tenía el oído fino para oír la voz de Dios. El Espíritu Santo es nuestra fuente de sabiduría, pero también de revelación. Es el Espíritu quien te revela las cosas de Dios. Y esto quiero que lo leas conmigo, querido hermano y hermana. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Ahí en la Biblia, en tu app. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Aquí está mezclado la sabiduría con la revelación. Mira, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estos versos son los importantes en este aspecto de la revelación. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por... ¡Aleluya! El Espíritu Santo es tu fuente de sabiduría y de revelación. Amén. Si quieres tener revelación, tienes que tener conexión, intimidad, comunión con el Espíritu, relación íntima, porque Él es quien te va a revelar los misterios de Dios. Y dice diciendo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el cual dice Juan, hace falta que yo me vaya para que Él venga y estará con vosotros, ¿verdad? El Espíritu. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando espiritual
a lo espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. La revelación del Espíritu. Si tú quieres tener revelación de la palabra de Dios, si tú quieres tener revelación de las cosas de Dios, tú tienes que tener intimidad con el Espíritu Santo. Tú tienes que estar lleno y llena del poder del Espíritu Santo. No hay revelación, no hay sabiduría si no estamos llenos del Espíritu Santo. Acabo diciéndote que el Espíritu también es la fuente de poder para predicar el Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu, quien te impulsa a predicar el Evangelio, algo que debemos hacer, y si no tuviéramos el Espíritu sería imposible. Imposible, porque Él te lleva a predicar a Cristo. ¿Sabéis por qué no se predica a Cristo? Porque no se está lleno del Espíritu. Aquellos que están llenos del Espíritu predican a Cristo. Porque el Espíritu te lleva a predicar a Cristo. Bendito sea el Señor. Último punto. También el Espíritu, querido hermano y hermana, te va a usar. Te va a usar. Te va a usar para sanar, te va a usar para restaurar, te va a sanar, te va a usar para que otros conozcan a Cristo. El Espíritu te va a usar. Si hay alguien que tú traes o que tú le hablas del Señor y esa persona cambia su estado de no tener vida a tener vida y vida en abundancia, el Espíritu te ha usado a ti. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué agente, qué utiliza Dios para que su palabra sea predicada, para que las personas sean restauradas, para que las personas sean sanadas? ¿Qué usa Dios? Mira a tu hermano, a él lo usa, a ti, hermano, tú, a ti, hermana, a ti te usa, a ti, hermano, os usa a vosotros, nos usa a nosotros. Dios usa a su iglesia en la tierra. Dios no viene aquí y baja del cielo con unas barbas blancas y un bastón y Dios usa a su iglesia. Dios tuvo ese momento glorioso y ahora ha fundado la iglesia. Y funda la iglesia, y para que la iglesia pueda hacer esa labor, la iglesia compuesta por Isma, por Pepe, por María, por Johanna, por Mari, por Carmen, la iglesia compuesta por nosotros, es la que Dios ahora usa para predicar, para sanar a los enfermos, para restaurar a las almas rotas y heridas. Ahora el Espíritu, Dios que envía su Espíritu para que su Espíritu a través de su iglesia, de su cuerpo, pueda hacer la función del cielo en la tierra. Amén. Y no te creas en poco, porque si te crees en poco o no eres creyente o no lo tienes claro. Porque el Espíritu está contigo, no eres tú, es el Espíritu Santo. No es que yo, no, el Espíritu Santo. El Espíritu está contigo. Y es el Espíritu el que hace la obra, pero nos usa a nosotros, a su iglesia, a través de su Espíritu. Hermanos, dice que fue entonces Ananías. ¿Conocéis el hecho cuando Pablo, allá en el camino a Damasco, ¿verdad? Él tiene esa visión y tiene ese encuentro glorioso con el Cristo resucitado, ¿no? Y se queda ciego, ¿verdad? Y dice que el Señor habla con Ananías, con aquel que le dice, oye, Pablo, ve a tal sitio y te vas a encontrar a uno que se llama Ananías, va a orar por ti y este te va a orar por ti y te va a sanar. El Espíritu usa
a un discípulo, a una discípula de Jesús, el Espíritu usa para sanar a su hijo o a su hija. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, tu vida cambia. Dice que Pedro, quiero decirte algo, querido hermano y hermana. Hay veces que no... Me gustaría hablar algún día de esto, ¿verdad? Pero Jesús hizo grandes milagros, tremendos. Pero es curioso que Jesús le dice una vez a sus discípulos, dice, obras más grandes que yo haréis. Y muchas veces yo medito y reflexiono en esto, ¿no? Más grandes que tú, Jesús, cuando tú te pusiste allí en una cueva, allí un amigo tuyo, hacía ya 4 días que estaba ahí, quita esa piedra, Lázaro fuera, digo, ¿cómo? Pues digo una cosa, más grande. Dice que la sombra de Pedro sanaba, lleno del Espíritu Santo. Más grande que tú, Señor. Sí. Y sabéis una cosa, Pablo se quitaba su ropa y con su ropa sanaba a los enfermos. Lleno del Espíritu Santo. Su iglesia. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Pablo mataba a los cristianos y hacía que los encarcelara. Pero cuando Pablo es lleno del Espíritu Santo, su ropa sanaba a los enfermos, porque él fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo es vital para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para nuestra extensión. Sin él somos y estamos incompletos. Por eso, hoy una vez más, querido hermano y hermana, rindamos todo nuestro corazón al Señor y le pidamos que, una vez más, que su Espíritu Santo nos llene en esta mañana. Que toda nuestra vida, todas nuestras preocupaciones, en esta mañana las llevemos delante del Espíritu, para que Él nos vacíe de todo aquello innecesario y vuelva a poner su presencia de una manera sobrenatural en medio de nuestras vidas. Rindamos todo lo que somos y hacemos en las manos del Espíritu, porque Él hará todo aquello que para nosotros es imposible hacer. Si tú hasta aquí no has podido, ahora cierra tus ojos en el nombre de Jesús y llévale tus cargas, tu problema, tu necesidad, tu baja estima, tu incompetencia, lo que tú creas delante del Espíritu y pídele que te llene en el nombre de Jesús. Si te llenaste el domingo pasado, hoy tú y yo tenemos necesidad otra vez de llenarnos, porque quizás durante la semana nos hemos vaciado. Hoy es un nuevo comienzo. Hoy te puedes permitir un nuevo comienzo, porque el Espíritu está aquí en medio de nosotros. Él hará lo imposible. Aleluya. Lo que para ti es imposible, Él lo va a llevar a cabo en tu vida. Cierra tus ojos, hermano, hermana, un momento, y ve delante del Señor y pídele a Él una vez más un toque de su Santo Espíritu. Aleluya. Un toque de su Santo Espíritu. Si quieres vivir un nuevo comienzo, Él es tu nuevo nacimiento. Él es tu comienzo en todo, tu fuente de sabiduría y de revelación, fuente de poder para predicar el Evangelio, fuente para sanar
y restaurar. Él es tu fuente, Él es tu fuente de conexión, aleluya, con los cielos. Oh Dios,